Dice allí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Quiero que noten la primera frase del versículo 14. Hablando de los impíos, dice, de estos también profetizó Enoc. Si profetizó, tiene que haber sido profeta. Así que vemos 4 características en cuanto a Enoc. Número 1, caminó con Dios. Número 2, agradó a Dios. Número 3, tuvo fe en Dios. Y número 4, poseía el don de profecía, o lo que la Biblia llama el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a examinar cada una de estas características, porque como les mencioné, solamente tenemos unos pocos versículos en cuanto a Enoc. Pero cuando miramos en el resto de la Biblia, lo que significa caminar con Dios, lo que significa agradar a Dios, lo que significa tener fe en Dios y lo que significa el testimonio de Jesucristo, en otros pasajes fuera de los que mencionan a Enoc, captamos un cuadro de la razón por la cual Enoc estaba en una categoría especial. Y por esa categoría especial, por esas características especiales, Enoc fue trasladado de entre los vivos, mientras que todos los demás pasaron por la experiencia de la muerte. Preguntémonos entonces, en primer lugar, ¿qué significa caminar con Dios? La característica primera de Enoc. ¿Qué significa caminar con Dios? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 3. Vamos a examinar versículos de la Biblia que hablan sobre lo que significa caminar con Dios. Así vamos a ampliar el sentido en que Enoc caminó con Dios. Dice en Amós 3 y el versículo 3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Ahora, debo decirles que cada vez que la versión del 60, que es la que estoy usando yo, usa la palabra andar, en realidad es la palabra caminar. Se puede traducir caminar. Así que este versículo dice, ¿caminarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Notamos entonces que si Enoc caminó con Dios, tenía que estar de acuerdo con el corazón de Dios. Ahora, saben que muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se menciona caminar con Dios, se vincula con guardar los mandamientos de Dios. Noten, por ejemplo, Deuteronomio 10 y los versículos 12 y 13. Deuteronomio 10 y los versículos 12 y 13. Quiero que noten las diferentes palabras que se conectan o se vinculan, que tienen que ver con caminar con Dios. Dice allí, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Se podría traducir, aunque es redundante, que camines en todos sus caminos. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora escuchen, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Noten los términos sinónimos en este pasaje. Habla de caminar con Dios, habla de amar a Dios, servir a Dios, y habla de guardar los mandamientos de Dios.
Es decir, caminar con Dios significa amarle, significa temerle, significa guardar sus santos mandamientos. Otro texto donde se vincula el guardar los mandamientos con el caminar con Dios es Deuteronomio 13 y el versículo 4. Deuteronomio 13, 4. Dice allí: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Nuevamente se puede traducir caminaréis. Ahora escuchen. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Fíjense todas las palabras sinónimas. Caminar con Dios significa temerle, significa guardar sus mandamientos, significa escuchar su voz, significa servirle y significa seguirle. Nuevamente notamos que caminar con Dios se conecta con la idea de guardar la santa ley de Dios, con la obediencia a Dios. Notemos algunos textos más del Antiguo Testamento antes de leer un pasaje en el Nuevo. El Salmo 78 y el versículo 10. Salmo 78 y el versículo 10. Está hablando aquí del pueblo de Israel, de la rebelión del pueblo de Israel. Y dice aquí, en cuanto a ellos, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron caminar en su ley o andar en su ley. Fíjense nuevamente la idea de caminar en la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios. Noten el Salmo 119 y el versículo 1. El primer versículo del Salmo más largo de la Biblia dice lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan o caminan en la ley de Jehová. Fíjese que en todos estos versículos se conecta la idea de caminar con Dios con guardar su ley, con servirle, con seguirle, con obedecerle. Ahora examinemos un pasaje muy hermoso del Nuevo Testamento. Primero de Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 al 6. Primero de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 al 6. Noten nuevamente cómo se conecta la idea de caminar con Dios con la idea de guardar los mandamientos de Dios. Dice allí: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y ahora note la última parte, el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar o caminar como él caminó o como él anduvo. Noten nuevamente la idea de guardar los mandamientos y cómo se conecta con la idea de caminar como él caminó. Es decir, la primera característica de Enoc es que caminó con Dios. Pero al examinar otros textos de la Biblia, notamos que caminar con Dios significa obedecerle, significa guardar sus mandamientos, significa temerle, significa seguirle, significa hacer lo que Dios dice. Es decir, Enoc caminó con Dios en el sentido de que él obedeció a Dios. Él guardó los mandamientos de Dios. Ahora notemos la segunda característica de Enoc. Dice, como leímos anteriormente, que Enoc, antes que fuese traspuesto, agradó a Dios. Ahora yo quiero que ustedes noten que agradar a Dios